Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de análisis cualitativo. En esta clase vamos a desarrollar un poco cuáles son las diferentes perspectivas que existen de análisis cualitativo y vamos a dar algunas estrategias para desarrollar ese análisis. En primer lugar, me gustaría recordar que cuando nosotros hablamos de análisis cualitativo estamos hablando de el análisis del material que construimos en el trabajo de campo. Como nosotros estuvimos viendo en las diferentes clases, partimos de un problema de investigación y definimos cuál es la técnica de investigación en función de ese problema de investigación. Cuando tenemos definida la técnica, desarrollamos un trabajo de campo aplicando esa técnica o dos técnicas y hacemos alguna triangulación y obtenemos información, construimos información, decimos nosotros, porque la información la construimos con el otro. Entonces, una vez que tenemos esa información, tenemos que ver cómo la analizamos. Y para eso existen diferentes perspectivas. Simplemente para recuperar, tenemos las diferentes técnicas, que son la entrevista individual, la entrevista grupal, la entrevista de historia de vida, la entrevista biográfica y la observación participante, que son las técnicas que fuimos viendo. Y de cada una de esas técnicas nosotros lo que vamos a tener son registros, que pueden ser escritos, o sea, cuando hacemos, por ejemplo, observación participante, tenemos registros escritos, y cuando hacemos entrevistas tenemos registros de audio. A veces también cuando se hacen entrevistas grupales se pueden tener registros visuales, o cuando se hacen algunas estrategias, se aplican algunas estrategias de observación, también se pueden tener registros visuales, pero habitualmente lo más común es tener registros escritos y registros sonoros. Entonces, un poco la idea es trabajar con esos registros. ¿Qué hacemos con esos registros? ¿Cómo analizamos esa información que construimos? En primer lugar, podríamos pensar o aportar una definición de análisis, ¿no? Entonces, siguiendo dos autores que se llaman Bernard y Ryan, podemos decir que el análisis es la interpretación de carácter teórica que permite explicar determinados patrones observados en los datos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros vamos a empezar a observar en la información que construimos, que tenemos, ciertas recurrencias que nos pueden hablar de similitudes o nos pueden hablar de diferencias respecto de las representaciones, respecto de las opiniones, respecto de la construcción de significados de las personas que entrevistamos o de las personas que observamos. Y entonces un poco la idea del análisis en términos generales es que podemos recuperar esos patrones de recurrencias, de diferencias, para poder analizar y empezar a pensar una posible respuesta a ese problema de investigación. Es entonces que cuando hablamos de la etapa de análisis de la investigación, estamos hablando de este proceso. Ahora bien, cuando pensamos en el análisis cualitativo, lo que primero hay que saber es que, a diferencia del análisis cuantitativo, no existen pautas prefijadas de antemano, no existen diferentes estrategias estructuradas de análisis. Entonces, lo que habitualmente se realiza es un proceso analítico que es más artesanal, en el sentido de que no existen reglas prefijadas para seguir, digamos. Sin embargo, existen determinadas perspectivas analíticas que se han ido desarrollando con los años y que de alguna manera se pueden recuperar para presentar como perspectivas de análisis cualitativos. Siguiendo entonces a un autor que se llama Joan Miquel Bert, podemos pensar que estas perspectivas pueden estar basadas en lo que el texto dice o pueden estar basadas en lo que el texto hace. Si nos concentramos en las estrategias basadas en lo que el texto dice, como van a ver en la filmina, podemos encontrar diferentes perspectivas, porque la idea es que el análisis que se realiza es del contenido del texto en sí mismo. Es decir, lo que importa es el discurso en sí mismo, lo que tenemos, la desgrabación que tenemos de esa entrevista. Como dijimos en las clases anteriores, es importante recordar que cuando pensamos, hacemos entrevistas individuales, entrevistas grupales o entrevistas de historia de vida, siempre trabajamos con una desgrabación literal.
de esas entrevistas. Entonces lo que vamos a tener es un texto grabado de lo que se dijo en esas entrevistas. Entonces la idea es de las perspectivas que analizan lo que el texto dice, justamente es que refiere a que el análisis se centra en el contenido que tiene ese discurso, ese texto, ¿sí? Lo que se dice en esa entrevista. Y dentro de esta perspectiva de lo que el texto dice, podemos encontrar diferentes miradas. Por un lado está el análisis de contenido cuantitativo, que en realidad se suele llamar análisis de contenido clásico. Luego, otra de las perspectivas es el análisis de contenido cualitativo. Finalmente tenemos el método comparativo constante como otra perspectiva y el análisis temático del discurso como otra perspectiva. O sea, vamos a señalar en línea general la existencia de 4 perspectivas analíticas vinculadas a lo que el texto dice. Si nos concentramos entonces en el análisis del contenido clásico, lo que podemos ver es que es un análisis de contenido más deductivo. ¿Por qué? Porque lo que intenta es partir de una serie de categorías que se consideran importantes y lo que se trata es de ir al texto para poder aprender la cantidad de recurrencias que existen en ese texto. Es decir, la cantidad de veces que determinadas temáticas que nosotros venimos estudiando, que los estudios antecedentes a la investigación que nosotros venimos desarrollando estudian y toman y nos acercamos al texto desde una mirada que lo que intenta es cuantificar esas temáticas. Entonces lo que se hace es mirar la frecuencia de veces que esas frases, esos contenidos, esas palabras aparecen. Y lo que se hace después es un análisis no solamente de la frecuencia, de la cantidad de veces que aparecen cada una de las frases, de los contenidos, de las temáticas, sino además que después se la jerarquiza y se ve cuál es la que tiene más frecuencia, cuál es la que más, las temáticas que más desarrollada está y se considera que esa temática es más importante que otra que tiene menos cantidad de nominaciones en el texto, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con este análisis de contenido clásico? Recibió muchas críticas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que queremos hacer una investigación cualitativa para poder aprender el mundo de representaciones, de interpretaciones, el mundo simbólico, la interrelación entre las personas y la explicación que las personas dan sobre esas representaciones, acciones e interrelaciones, de nada nos sirve cuantificar cuántas veces nomina determinada temática, porque nos estamos perdiendo la riqueza de esa narración, de esa perspectiva del actor. Entonces, frente a esta crítica, dentro de la misma perspectiva se desarrolló una mirada que incluye entonces esta cuestión de poder considerar con una mayor consideración la perspectiva del actor. Y se desarrolló la perspectiva de contenido cualitativo, ¿sí? El análisis de contenido cualitativo. Entonces, en el análisis de contenido cualitativo se sigue, revisando la frecuencia de aparición de las diferentes temáticas, de los diferentes contenidos, de las diferentes palabras, pero a su vez se admite la generación de categorías de manera inductiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo, supongamos que tenemos una hoja desgrabada, una desgrabación en una hoja, y en esa desgrabación nosotros podemos identificar la temática trabajo. Y dentro de la temática trabajo encontramos que el trabajo formal es una categoría que alude al trabajo que aparece de manera recurrente. Ahora bien, aunque nosotros originalmente cuando pensamos en la entrevista no habíamos pensado en la posibilidad de la situación de la desocupación aparece en la entrevista porque esa persona, que siempre tuvo un trabajo formal, en algún momento quedó desocupado y luego volvió quizás a ser ocupado o a tener un trabajo formal. Entonces, esa situación de desocupación aparece como un emergente en nuestro campo. ¿Por qué? Porque emerge de la interacción, emerge de la perspectiva del actor, de lo que el otro piensa, de lo que el otro vivió, de lo que el otro me está contando.
Entonces, dentro de la perspectiva de análisis de contenido cualitativo, se empezó a admitir la importancia de considerar también las categorías emergentes. Es decir, aquellas categorías que no habían sido pensadas previamente, pero que aparecen y aparecen como relevantes en la narración, en la entrevista. Y por otro lado, también esta perspectiva permite o habilita la posibilidad de incorporar una lógica abductiva, es decir, una lógica en la que se articule eso que surge del campo, eso que no habíamos pensado, eso emergente que no habíamos pensado pero que surge, con aquello que sí habíamos pensado. ¿Por qué? Porque formaba parte de nuestra mirada más teórica. Entonces admite, el análisis de contenido cualitativo admite la recuperación de lo emergente y la recuperación o la articulación con aquello que yo como investigador sabía que existía o que podía aparecer en ese campo. Es decir, admite la posibilidad de pensar, a partir del ejemplo que dábamos, en que el trabajo no es solo formal, sino también que a veces existe el no trabajo, la situación de desocupación. ¿Sí? Entonces, y cuando hablo del trabajo formal, estoy hablando de un trabajo, de un concepto de trabajo que yo tengo definido como investigador porque lo tenía definido previamente en mi marco conceptual y porque había sido revisado por otras investigaciones que trabajaban la misma cuestión que yo. ¿Sí? En mis antecedentes hablaban del trabajo formal. Yo voy a hablar del trabajo formal, recupero y recorto un concepto sobre el trabajo formal y lo encuentro y lo contabilizo a partir del análisis de contenido cualitativo, miro cuál es la frecuencia de aparición, miro cuál es su importancia, pero además me doy la posibilidad de que aparezcan categorías emergentes. Otra de las estrategias de análisis es lo que se llama el método comparativo constante. El método comparativo constante es un método que está fundado en lo que se llama la teoría fundada en los datos. Es decir, dentro de las perspectivas cualitativas y analíticas, existe una teoría que se llama la teoría fundada en los datos, cuyos principales referentes han sido Gleiser y Strauss, quienes han desarrollado una mirada en la cual la idea es que todo lo que se analice y lo que se va a decir va a surgir fundamentalmente de lo que aparezca en el trabajo de campo. Por eso se llama teoría fundada en los datos o teoría fundamentada. La idea es que está fundada en aquello que yo voy a recuperar fundamentalmente en el trabajo de campo. Es el campo el que me va a permitir a mí construir teoría. ¿Por qué construir teoría? Porque la idea, cuando pensamos en una investigación, está bien, nosotros partimos de un problema de investigación situado en un grupo, en una institución, pero la idea es que ese problema de investigación o ese grupo o esa institución son un reflejo de la realidad. Entonces yo pienso un problema de investigación de la realidad y escojo a un grupo o una institución que me resultan un reflejo de esa realidad que yo quiero analizar. Entonces, cuando pensamos en la teoría fundada en los datos, partimos de una investigación en la que todo el análisis, toda la investigación, desde que se piensa el problema hasta que se escribe la conclusión de la investigación, va a estar orientada por esta perspectiva, que, muy sintéticamente, tiene una mirada particular de construir una muestra, que se llama muestra teórica, tiene una manera particular de hacer trabajo de campo en la cual la comparación constante es fundamental. Y entonces el método analítico se llama el método comparativo constante. ¿Cuáles son, las principales características o pasos de este método de comparativo constante? Por un lado está la comparación de incidentes. Es decir, si yo hago una investigación desde el método comparativo constante, si yo hago un análisis desde el método comparativo constante, debería, en principio, poder haber seguido una lógica de el muestreo teórico y el trabajo de campo también, desde esta perspectiva. Y entonces, cuando llego al análisis, lo primero que hago es, el primer paso que hago para el análisis, es la comparación de incidentes. ¿Qué significa la comparación de incidentes? Significa seleccionar fragmentos que remitan a una misma cuestión bajo un rótulo común, una categoría. Es decir, yo voy a leer, voy a seleccionar fragmentos, voy a hacer un análisis de microdatos, es decir,
renglón por renglón, digamos, el método comparativo constante es muy minucioso, implica una lectura renglón por renglón y la identificación de cuestiones que voy a poder nominar a partir de una categoría, y luego el segundo paso es tratar de establecer categorías conceptuales y dimensiones que aludan a eso que yo encontré en el análisis del microdato de los diferentes fragmentos. Y la comparación constante remite justamente a esta cuestión de que yo voy a intentar identificar cuáles son esas categorías y voy a tratar de ver si puedo encontrar categorías disímiles o que difieran en algo en todo el texto, ¿sí? Entonces la comparación constante tiene que ver con esta comparación de ir encontrando elementos que puedan ser contrastados. Entonces el segundo paso es tratar de encontrar o establecer categorías conceptuales y sus dimensiones. Aquí es muy importante la cuestión de lo conceptual, porque como la teoría es una teoría, justamente la perspectiva es una perspectiva que intenta generar teoría, la idea es que las categorías que se van desarrollando son categorías conceptuales. Es decir, que uno puede desprender del campo la construcción de una categoría y que esa categoría tenga una definición conceptual. Y así, digamos, voy desarrollando el análisis a partir del método comparativo constante y voy encontrando diferentes categorías y diferentes dimensiones. Si pensamos en categorías, volvemos a lo mismo. O sea, si pensamos un ejemplo del mundo del trabajo, podemos pensar, bueno, la categoría es trabajo. Y la dimensión puede ser trabajo formal o trabajo informal. Son dos dimensiones de esa categoría, que aluden a esa categoría. Y finalmente, cuando uno avanza y encuentra que ya no puede construir más dimensiones para poder construir esa categoría o para poder enriquecer o complejizar o construir nuevas categorías, es cuando va, digamos, dejando de realizar ese análisis pormenorizado y minucioso del texto que se desarrolla. Y luego, a partir, digamos, de esa construcción de categorías conceptuales y de dimensiones, es que se construye el texto de análisis final, en el que la idea fundamental es delimitar una teoría que explique ese problema de investigación que nosotros queremos abordar. Entonces, la idea central es formular teoría y categorías enraizadas en los datos, esta cuestión de que es una perspectiva fundamentalmente inductiva, porque trata de construir teoría a partir de lo que los datos nos dicen en el campo, y hay una codificación línea a línea de microanálisis de cada uno de los textos que uno analiza. Siempre yo decía, bueno, uno va leyendo y en cada línea va tratando de incorporar ideas, categorías, dimensiones de esa categoría para ir encontrando, y después trata de ir construyendo categorías que se diferencien de esa categoría para después poder ser comparada, y de esa manera se va construyendo, podríamos pensar, un árbol de categorías con dimensiones que se vinculan entre sí pero que también se diferencian. Entonces, un poco desde ese lugar es que se realiza el método comparativo constante. Existe un software que se llama AtlasT, que es un software en el que habitualmente se utiliza para hacer análisis de entrevistas desde la perspectiva del método comparativo constante. Es decir, en realidad el software es utilizado por muchos investigadores en ciencias sociales que trabajan desde la perspectiva cualitativa, pero lo importante, me parece que es importante saber, es que ese software está, pensado basándose en la teoría fundada de los datos. Entonces, la construcción de categorías, la construcción de árboles de categorías y de relaciones de categorías tiene que ver con esta perspectiva del método comparativo constante, de la teoría fundada de los datos, de la teoría fundamentada. Y finalmente tenemos el análisis temático del discurso. ¿Qué es el análisis temático del discurso? Aquí podemos incluir muchas perspectivas que hacen análisis de investigación social, que tienen sus particularidades. Un ejemplo es el análisis sociohermenéutico del discurso que realiza Luis Enrique Alonso, que propone, por un lado, el análisis del texto en contexto, es decir, recuperar no solamente lo que el texto dice, sino el contexto en el que se hizo la investigación y en el que
digamos, los condicionamientos que eso puede llegar a llevar. Y por otro lado, saber que ese texto en contexto es un texto que se construye en el marco de, y se desarrolla y se explica lo que se dice en el texto, lo que se explica en el texto, hay que ponerlo en situación de contexto, es decir, en el contexto en el que la persona, el contexto en el que lo que la persona va a desarrollar, digamos, el contexto en el que lo que la persona cuenta o nos dice es un contexto, digamos, es un contexto que está influenciando ese argumento. Si yo estoy hablando, por ejemplo, sobre la situación crítica que viví frente a una situación de desempleo y desarrollo, digamos, la situación crítica que viví, las dificultades que tuve para conseguir otro trabajo, aunque yo como narrador no estoy hablando de el proceso de reestructuración productiva, el proceso neoliberal que está atravesando el país, aunque yo como narrador no lo estoy diciendo, no lo estoy narrando, no lo estoy situando, no lo estoy contextualizando, evidentemente eso que yo estoy diciendo está contextualizado en ese momento. Entonces, hacer un análisis del texto en contexto implica esto para el investigador. Saber que eso que el otro está diciendo y está explicando tiene un contexto, y ese contexto es importante de comprender para poder recuperar y comprender en profundidad eso que la persona que está narrando está diciendo, ¿sí? Entonces, por eso es la idea del análisis del texto en contexto. Eso es un ejemplo de los análisis temáticos del discurso, pero la idea central es que, justamente como dice el título de la perspectiva, es un análisis temático. Según Ruth Sautou, que es una investigadora metodóloga argentina, el análisis temático del discurso implica el desarrollo de varios pasos, donde la idea fundamental es ir recuperando diferentes temas que la persona que está narrando menciona. Entonces uno puede ir definiendo diferentes temas, diferentes categorías dentro de los temas, para ir explicando y comprendiendo en profundidad aquello que queremos comprender a partir del problema de investigación. Entonces, esta perspectiva también tiene diferentes pasos. Uno de los pasos es la lectura sistemática de la desgrabación de entrevistas. Es decir, la idea es que uno desgraba la entrevista y la lee una y otra vez como para ir introduciendo y conociendo lo que la persona dice, lo que la persona piensa, lo que la persona siente. Luego está la identificación de temáticas trabajadas en la entrevista. Bueno, ¿cuáles son los temas que se mencionan en esta entrevista? Bueno, en este párrafo habla de trabajo, en este párrafo habla de educación, en este párrafo habla de familia y educación. Aquí una cuestión importante a señalar es que la categorización cualitativa, a diferencia de la categorización cuantitativa, no es mutuamente excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estoy pensando, categorizando una entrevista y estoy leyendo, por ejemplo, un párrafo, puede ser que ese párrafo aluda a la situación de trabajo, pero también puede ser que ese párrafo aluda a la situación familiar. Y entonces ese mismo párrafo yo lo voy a poder categorizar como familia y como trabajo, ¿sí? Porque no es mutuamente excluyente. No es como cuando pensamos en las categorías, las variables mutuamente excluyentes de los métodos cuantitativos, donde pensamos, bueno, no sé, si es alto no es bajo, si es bajo no es alto, ¿sí? Que son dos categorías mutuamente excluyentes. En este caso, como nosotros hacemos un análisis de los discursos no se pueden, digamos, necesariamente, o no deberíamos hacerlo, porque un poco es lo que decíamos respecto de la crítica del análisis de contenido clásico, porque no tiene sentido, digamos, simplificar o condensar ese rico relato que tenemos de la perspectiva del actor en dos categorías o dos variables. El tercer paso es justamente la categorización de dichas temáticas. Yo leo una y otra vez la entrevista, comienzo a ver cuáles son las temáticas y luego comienzo a ver qué categorías existen de esa misma temática, sobre, como decíamos hoy, por ejemplo, sobre el tema de trabajo, puede ser que yo encuentre trabajo formal, trabajo informal, desocupación, digamos, son diferentes categorías de esa temática que es el mundo del trabajo o el trabajo en sí mismo. Luego hago un análisis, digamos, el cuarto paso, digamos, de este análisis, una vez que yo definí las categorías, hago un análisis de la relación que existe entre esas categorías, de la importancia, del contenido que
de los fragmentos de entrevistas, de aquello que las personas dicen sobre esa categoría y de la relación que se puede establecer entre esas categorías, sobre todo porque la relación nos permite explicar algunas cuestiones. Si yo, por ejemplo, hago una relación entre educación y trabajo, puedo ver que porque, digamos, alcanzaron tal nivel educativo, las personas pudieron acceder a tal trabajo, por ejemplo. Estoy vinculando dos categorías, pero, digamos, esa vinculación entre esas dos categorías yo después la puedo argumentar a partir de las entrevistas y los fragmentos de entrevista, explicando que porque, digamos, tenía una situación familiar complicada o laboral complicada, no, digamos, tuvo que dejar la escuela, empezó a repetir de año y entonces después empezó a repetir de año y por eso dejó la escuela, y entonces después cuando fue a buscar un trabajo en el mundo del trabajo, como no tenía terminado el nivel medio, no podía conseguir un trabajo formal y entonces, digamos, conseguía un trabajo informal. Entonces se van relacionando. Y en esa explicación que nosotros estamos dando, no estamos hablando de trabajo o educación igual trabajo igual educación, sino que estamos argumentando, estamos pensando en la relación, y esa relación que estamos argumentando la extraemos de esa narración de las personas que las personas desarrollan en la entrevista. Y finalmente tenemos la redacción del informe, ¿sí? O sea, del análisis de interpretación que realizamos de el material que estuvimos analizando. Por otro lado, como decíamos hoy, existen un conjunto de perspectivas que se pueden inscribir en el análisis de lo que el texto dice, perdón, de lo que el texto hace. ¿Qué significa esto? Significa que ya no nos va a interesar en sí mismo lo que el texto dice, sino que lo que, digamos, se va a realizar es un análisis del discurso en sí mismo, de cómo se construye ese discurso y de cómo esa construcción discursiva permite comprender determinadas situaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los análisis lingüísticos, los análisis que hacen los lingüistas, donde buscan pormenorizadamente los elementos paratextuales y van haciendo un análisis del discurso propiamente dicho, o el análisis etnosociológico, o la perspectiva psicoanalítica, o la perspectiva más crítica, digamos. Existen diferentes miradas que son muy específicas de algunas disciplinas o de algunas orientaciones de las disciplinas. Por ejemplo, el psicoanálisis es una orientación dentro de la psicología. Entonces, un psicólogo podría hacer un análisis temático del discurso y no necesariamente un análisis psicoanalítico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su pregunta de investigación y tiene que ver con la formación y la orientación que le va a dar a ese análisis y la intención que tiene, que no necesariamente es ver lo que el texto hace, cómo se construye ese discurso, sino fundamentalmente qué dice. Entonces, en esto de lo que el texto hace, lo importante de estas perspectivas es que la idea es ese análisis del discurso en sí mismo y no del contenido, sino de cómo se va construyendo ese discurso. Y fundamentalmente porque estas miradas lo que tienen es, bueno, preguntas de investigación que no tienen que ver con necesariamente con poder recuperar los contenidos de ese discurso, sino de cómo se va construyendo ese discurso. Bien, ahora vamos a diferentes estrategias de análisis. Más allá de las perspectivas, o sea, nosotros vemos las perspectivas de lo que el texto dice, de lo que el texto hace, y ahora vamos a ver algunas estrategias. Es decir, bueno, listo, nosotros sabemos que existen estas perspectivas. Ahora, cuando tenemos que hacer un análisis propiamente dicho, desde una pregunta de investigación en ciencias sociales, y cuando lo que fundamentalmente nos interesa es comprender la perspectiva del actor, es decir, hacer un análisis más de lo que el texto dice. Entonces, cuando, digamos, intentamos, por ejemplo, hacer un análisis cualitativo de entrevistas individuales o de entrevistas focales, la idea, en primer lugar, como decíamos hoy, es hacer una desgrabación literal de todo el texto, de toda la entrevista que grabamos. ¿Y por qué literal? Porque muchas veces las personas cuentan determinadas cuestiones que a nosotros en principio no nos interesan, pero después, cuando hacemos otras entrevistas, esa situación, esas cuestiones vuelven a aparecer y nos damos cuenta que, aunque originalmente no nos interesaba, eso que nos están diciendo es fundamental para comprender algo de lo que estamos investigando.
Entonces, por esa razón es importante la literalidad, es decir, la desgrabación literal de todo lo que se dice. Y después, digamos, podemos hacer dos registros. El registro original, que es la desgrabación total, y luego podemos hacer un registro de personas, en las cuales vamos anotando las personas que son mencionadas en esa entrevista. ¿Por qué las personas? Porque no importa cómo se llaman las personas, sino el rol que tienen esas personas y la importancia que ese rol que tienen las personas tiene para esa persona que estamos entrevistando. A ver, si nosotros entrevistamos a alguien y la persona nos menciona la relevancia que tuvo en su vida, no sé, sus compañeros de trabajo y en particular los compañeros de tal sector, puede que cuando hagamos la primera grabación nos demos cuenta de la importancia. Ahora, si nosotros hacemos otras entrevistas y vuelven a mencionar la importancia de los compañeros del sector, es decir, esas personas compañeras del sector son importantes para las personas que entrevistamos. Entonces, sería bueno quizá tener un encuentro, una charla con esas personas que eran compañeros del sector para poder conocer en profundidad alguna cuestión de la investigación que estamos desarrollando. Y luego, bueno, si uno define qué tipo de análisis va a hacer en función de la perspectiva que tenga. Es decir, yo tengo desgrabado este material, hice este registro de personas que pueden llegar a ser importantes entrevistar o con las que puedo llegar a tener alguna conversación informal. Y luego, bueno, a ver, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva temática, bueno, entonces empiezo a buscar temas, para luego buscar categorías, para después buscar algunas dimensiones. Si voy a hacer método comparativo constante, empiezo a hacer una lectura muy microsociológica de cada uno de los renglones, tratando de identificar cuáles son los incidentes para después compararlos, etcétera. Si estoy haciendo una investigación con análisis de contenido clásico, voy a intentar de buscar en ese texto la frecuencia de repetición de determinadas temáticas, determinadas palabras, etcétera, y así, etcétera. Entonces uno va, una vez que tiene esa desgrabación, tomando una posición. Si uno va a ver cómo lo analizo, bueno, voy a hacerlo de esta manera, listo, estoy escribiendo a esta perspectiva. Lo voy a hacer de esta otra manera, estoy adscribiendo a esta otra perspectiva. Y siempre es importante, cuando uno hace entrevistas individuales, trabaja con entrevistas individuales y con entrevistas focales, trabajar con una lectura cruzada y una escritura que permita ir articulando aquello que se va analizando en las entrevistas. ¿Cuál es la particularidad del análisis de las entrevistas de historias de vida? Bueno, como decíamos en la clase de historias de vida, la particularidad de trabajar con historias de vida es el trabajo con la temporalidad. Es decir, yo voy a recuperar en las historias de vida las biografías de las personas y el tiempo, a lo largo del tiempo, lo longitudinal, va a aparecer de manera recurrente, justamente porque a mí me interesa recuperar la vida de la persona o dos momentos de la vida de la persona. Entonces, en el análisis, esa temporalidad tiene que ser también incluida. Entonces, por ejemplo, si yo hago un análisis temático, yo puedo ir recortando diferentes temas, dimensiones que aluden a esa temática. Ahora, como yo recuperé diferentes momentos en la vida de las personas, tengo que recuperar esas temáticas y esas dimensiones en los diferentes momentos para luego ver cómo se relacionan. Vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis sobre la transición a la vida adulta, de los jóvenes a la vida adulta, entonces voy a tener dos momentos, la juventud y la adultez, o la primera adultez. Entonces, lo que yo analice en relación a la situación educativa en la juventud, también puedo analizarlo en la situación educativa en la adultez, suponiendo, por ejemplo, que es una persona que hace una formación continua y entonces, mientras en la juventud se dedicó a ir a una formación universitaria, luego en la adultez, cuando ya se insertó laboralmente, de todas maneras siguió perfeccionándose haciendo un posgrado. Entonces, mientras en la juventud tengo todo el contenido de la entrevista que se vincula con los estudios universitarios, en la adultez tendré todo el contenido de la entrevista en la que se habla, se menciona los estudios de posgrado. Entonces, en el análisis yo voy a primero hacer un registro cronológico de la juventud, del momento de la juventud, podríamos decir
un registro sincrónico de ese momento y después hago un registro sincrónico del momento de la adultez. Pero luego tengo que analizarlo de manera diacrónica, ver de qué manera se relaciona lo que se dice sobre la educación en el momento de la juventud con lo que se dice sobre la educación en el momento de la adultez. Entonces, la particularidad del análisis con perspectiva biográfica tiene que ver con esto, con la posibilidad de hacer un registro literal, que es una desgrabación, un registro de personas, pero también un registro cronológico en el que vaya poniendo todo el contenido de la entrevista del momento de la juventud y vaya poniendo todo el contenido de la entrevista del momento de la adultez. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando las personas narran su vida, no narran su vida, bueno, yo era chico y después fui joven y después fui adulto. La gente va y viene en el relato, comienza contando una cosa de la juventud y ahí se acordó de una cosa del presente y cuenta el presente y después vuelve a la juventud. Entonces en el relato se va y se viene. Entonces, ¿qué hago yo como investigador cuando tengo ese entramado complejo? Trato de organizarlo, reorganizando, diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo habla, en qué momentos de la entrevista o en qué párrafos me habla de la juventud? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las temáticas que menciona? Las dimensiones. Bien, ¿en qué momento de la entrevista habla de el momento de la adultez? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las temáticas, las dimensiones? Y luego trato de hacer un análisis diacrónico en el que permita o yo pueda ir vinculando aquello que se dice sobre la juventud en relación a lo que se dice sobre la adultez. Entonces, digamos, el análisis de las entrevistas biográficas permite un análisis sincrónico y diacrónico al mismo tiempo. Y luego tenemos el análisis que también se puede hacer de los registros de observación participante. Aquí hay un autor que se llama Restrepo que propone una serie de pasos para poder ir analizando todo el material que se construye en un trabajo de investigación con observación participante. Lo que Restrepo dice es, en primer lugar, lo van a poder ver en la filmina, la importancia del ordenamiento del material, es decir, realizar un índice analítico de todo el material que tenemos, es decir, bueno, ir leyendo todo el material que tenemos y, bueno, cuáles son los temas sobre los que se trabaja, sobre los que yo fui registrando en mis registros de observación participante. Una vez que yo tengo eso, leo el material una y otra vez. El segundo paso sería la lectura del material una y otra vez. Y luego hacer un análisis del contenido que tengo de esa información que puede estar, digamos, sistematizada en un diario de campo, como vimos en la clase de observación. Entonces, allí la idea es que en ese análisis se identifican las temáticas que van surgiendo de manera recurrente. Bueno, ¿cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las ideas que surgen? ¿Qué es lo que aparece de manera recurrente? En esas recurrencias, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes en las actuaciones, en las relaciones, en los acontecimientos, etcétera? Luego propone una agrupación de las temáticas en categorías más globales y una jerarquización de aquello que aparece de manera recurrente y que tiene una mayor relevancia para el análisis de aquello que aparece de manera recurrente pero que tiene una menor relevancia. Entonces ir haciendo una interpretación, porque eso ya es una lectura del investigador, una interpretación respecto de aquellas categorías globales que aparecen y cómo aparecen y de qué manera y digamos, cómo se pueden articular para finalmente elaborar un esquema de redacción en el que uno vaya incorporando cada una de estas temáticas y haciendo una especie de elaboración argumentativa de aquello que va a ir sosteniendo en función de lo que tiene anotado y registrado en ese diario de campo. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, digamos, esta clase de análisis, me gustaría señalar algunas cosas que tienen que ver con lo que Guba, que es un autor, llama los criterios de confiabilidad. Es decir, como el análisis cualitativo, como fuimos viendo en todas las clases, como la perspectiva cualitativa que fuimos viendo en todas las clases, no tiene un criterio de representatividad, porque no está basado en una muestra probabilística, tenemos una serie de estrategias para mostrar que nuestra investigación es confiable, que eso que fuimos construyendo, digamos, es una investigación sólida, que está fundada en investigación, en información que fue construida de manera sistemática y sólida por el investigador o la investigadora.
Entonces, ¿cuáles son los criterios fundamentales de confiabilidad que señala GUBA? Por un lado, explicitar cómo se recogen los datos. A ver, cuando uno realiza una investigación y, por ejemplo, dice, bueno, voy a escribir un artículo sobre esta investigación, lo que habitualmente sucede o suele suceder, si ustedes hacen el ejercicio, es si uno empieza a mirar los artículos de revista que se publican en español, habitualmente la metodología, la forma en que se construyó la metodología, la metodología es el estudio del método, el método con el que se desarrolló la investigación aparece en un renglón, aparece en un párrafo, aparece a pie de página. No hay habitualmente un desarrollo importante, una explicación importante de cómo se realizó la investigación y cómo se construyeron los datos que luego son analizados. Entonces, una manera de dar confiabilidad, según GUBA, es justamente dar cuenta de cómo se construyeron los datos, dar cuenta de el desarrollo del trabajo de campo o el trabajo de investigación que se realizó en el texto que se está presentando, ya sea un artículo o ya sea un capítulo de una tesis, por ejemplo. En un capítulo, en una tesis debería haber o un capítulo o un apartado en el que uno desarrolle concretamente cuál es el método, porque si no uno está adivinando o tiene que confiar justamente en lo que el investigador está diciendo sin saber cómo se construyó esa información que está desarrollando y que está analizando. Otra cuestión es mostrar cómo se realizó el análisis. Es decir, bueno, yo desarrollé tales entrevistas con tal diseño, con tal muestra, por qué desarrollé esa muestra, cuáles fueron los perfiles de las personas seleccionadas, qué tipo de entrevista realicé, cómo la realicé, un proceso de reflexividad sobre las entrevistas que realicé y luego mostrar cómo, señalar desde qué perspectiva se hizo el análisis, siguiendo qué criterios, etc. Luego hay una estrategia que se llama la utilización del caso negativo. En algunas investigaciones, como la idea es que nosotros no tenemos una representatividad estadística, pero sí podemos decir, algunas cuestiones en torno a lo que estudiamos en profundidad sobre un grupo determinado, muchas veces lo que se hace es que en ese grupo se buscan casos negativos, es decir, casos que sean contrarios a lo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque aquello que aparezca de manera recurrente en ese caso contrario me está permitiendo fortalecer aquello que yo estoy diciendo respecto del grupo que estoy analizando. Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre jóvenes de sectores populares, ¿no? Y la investigación es sobre la situación laboral de esos jóvenes. Entonces, supongamos que yo entrevisto a 20 jóvenes y los jóvenes me dicen que tienen una situación laboral informal, donde habitualmente ellos van cambiando de trabajo y hacen lo que en Argentina se llama changas, es decir, pequeños trabajos de 1, 2, 3 días, 4, un mes, y que el pago es por el trabajo, etc. Entonces, suponiendo que yo vengo haciendo entrevistas y estas personas que yo entrevisté me cuentan que su situación laboral es esa. Y luego hago otras entrevistas, hago 2 o 3 entrevistas, 4, caso negativo que encuentre, de jóvenes que tengan una situación laboral distinta. Es decir, que me digan que tienen un trabajo formal, que lograron insertarse en algún sector en particular y que tienen un trabajo o formal o precario, es decir, por un tiempo determinado, que no es tan de changa, de lo que vaya surgiendo. Entonces, lo que yo puedo ver, es contrastar esas entrevistas para ver qué tienen en común. Entonces, lo que puedo ver quizá es que todos los jóvenes, aunque sea los casos negativos que tienen trabajo formal y los que tienen trabajo informal, tienen una situación educativa determinada. Entonces, que comparten esa limitación educativa y entonces eso que yo estoy viendo en los casos negativos me permite a mí fortalecer esto que estoy diciendo y que voy a decir sobre la educación de los jóvenes de este grupo en particular, de este sector en particular. Y lo que me tendré que preguntar es por qué estos jóvenes, que yo los tomo como casos negativos, tienen la posibilidad de tener un trabajo precario o un trabajo formal.
¿Cuál es la diferencia y qué me permite explicar esa diferencia para fortalecer o para poder comprender por qué el otro grupo tiene un trabajo informal? ¿Se entiende? Entonces, muchas veces trabajo con el caso negativo porque me permite fortalecer aquello que yo voy a argumentar en el caso de estudio. Luego también se pueden reconocer, es importante para los criterios de confiabilidad, mostrar los sesgos del investigador. Es decir, por ejemplo, si yo soy mujer y voy a trabajar en un sector, voy a hacer una investigación sobre un sector masculinizado, puedo hacer una reflexión sobre aquellas situaciones en las que yo creo que no pude construir mayor información por una cuestión de género. ¿Sí? Entonces también poder identificar esos sesgos es importante a la hora de darle confiabilidad a la investigación. Y después siempre se va y se vuelve entre la recogida e interpretación de los datos. Para dar confiabilidad también uno tiene que, digamos, y esto lo dicen muchos autores, cuando uno hace una investigación no es que hace todas las entrevistas de una y después las desgraba y las analiza, sino que hace una o dos entrevistas, las desgraba, lo hace de manera constante también, ¿no? Esto también lo propone el método comparativo constante. Entonces uno va, digamos, conociendo qué sucede, qué dicen las personas y conociendo en profundidad para poder luego avanzar en la realización de otras entrevistas, pero ya, digamos, conociendo esa realidad, porque, digamos, desgrabé la entrevista, la leí, y entonces voy, de alguna manera, profundizando esa interpretación que voy desarrollando a lo largo de la investigación. Para finalizar, digamos, esta clase, me gustaría señalar que la investigación cualitativa, una vez que uno hace el análisis, luego debería poder pegar el salto para la construcción de teoría. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en el desarrollo de una investigación, por ejemplo, doctoral, o una investigación a veces de maestría, o una investigación en líneas generales, uno comienza pensando en un caso, en un grupo, en una institución, un problema, digamos, que vamos a analizar en un grupo, en una institución. Pero como hoy decíamos, ese grupo, esa institución es un reflejo de la realidad. Entonces, yo no puedo hacer un proceso de generalización probabilística porque no seleccioné ese grupo de manera probabilística, pero sí puedo hacer un proceso que se llama inducción analítica. Es decir, si yo pude mostrar y dar cuenta de todo este proceso de confiabilidad, garantizando, mostrando pormenorizadamente cuáles fueron las decisiones que tomé en la investigación, la profundidad que yo le di a la investigación, también puedo decir que esto que yo encuentro para este grupo podría estar sucediendo a otro grupo que tenga similares características. Entonces, eso es un proceso de inducción analítica. Si yo, por ejemplo, hice una investigación sobre la situación de desocupación de un grupo de trabajadores de una empresa en una región de la Argentina, y esa empresa tiene sucursales en otras regiones de Argentina, y en otras regiones de Argentina también, digamos, sucedió el mismo proceso de desocupación de trabajadores, es posible que lo que le ocurra o lo acontezca a los trabajadores y a la empresa en una región se pueda dar de manera muy similar en otra región. Obviamente que yo no lo puedo afirmar, pero sí lo puedo suponer. Puedo decir que es posible que esto que yo encuentro para este grupo podría reproducirse, sucederse en otros grupos que tengan o transiten las mismas características. Y entonces yo puedo construir teoría y decir que los procesos de desocupación producen determinada situación en los trabajadores que viven situaciones de desocupación por determinada reestructuración empresarial. Entonces estoy generalizando algo que yo estoy viendo en un caso concreto, pero es una generalización analítica, no es probabilística, pero me permite a mí construir teoría y poder analizar la acción social, el mundo de representaciones de las personas, el mundo de construcción simbólica, las relaciones, y poder desde allí hacer, digamos, generalizaciones de alcance medio, podríamos decir, que permiten construir información sólida y teorías sólidas para comprender diferentes procesos
de la realidad social que queremos analizar cuando decidimos hacer investigación cualitativa y utilizamos las diferentes estrategias que tiene esta perspectiva para comprender la realidad. Bueno, hasta ahí por hoy.